Bienvenidos seáis todos una vez más aquí. Hoy os hablaré del bloque 9 de la historia de España, que comienza donde acabó el bloque 7, con la proclamación de Alfonso XIII como rey de España el 17 de mayo de 1902. Su reinado estuvo caracterizado por una crisis política casi permanente debido a 5 factores: sus constantes injerencias en los asuntos políticos, la desaparición de Cánovas y Sagasta, el debilitamiento del caciquismo y del turno de partidos por la aparición de nuevas fuerzas políticas con una influencia creciente, como los nacionalistas, republicanos y socialistas, el aumento de la conflictividad social y de la capacidad de movilización de los sindicatos, y el creciente protagonismo del ejército que quería compensar y reparar el desastre del 98 interviniendo en Marruecos. La primera etapa de su reinado estuvo marcada por el regeneracionismo, una corriente ideológica surgida tras el desastre del 98 que denunció el sistema político de la Restauración y realizó propuestas para la modernización política, social y económica del país. Su representante más destacado fue Joaquín Costa, con el que se intentó censurar el sistema político y el falseamiento electoral, lo que provocó que los partidos dinásticos adoptaran alguno de sus postulados para así mantener el sistema de la Restauración. A este sistema también se opusieron los socialistas, anarquistas, republicanos, carlistas y nacionalistas. Entre 1902 y 1914 se produjeron intentos de regeneración del sistema que muchos fracasaron. Desde la muerte de Cánovas, Silvela había asumido el liderazgo del Partido Conservador. Este inició una política reformista, para lo que creó los ministerios de Instrucción Pública y de Agricultura. Más tarde, Fernández Villaverde reformó la Hacienda y Eduardo Dato retomó la legislación social iniciada en la Primera República. En 1903, Silvela se retira y Antonio Maura le sucede. Este protagonizó el revisionismo conservador durante el gobierno corto y el gobierno largo, con la intención de realizar una revolución desde arriba al reformar lo estrictamente necesario para mantener de este modo las bases fundamentales del sistema. Su programa se basó en un conservadurismo católico de masas, conectar la monarquía con la realidad social, incorporar otras fuerzas políticas al sistema y una política exterior nacionalista y expansionista en Marruecos para olvidar el desastre del 98. Maura proyectó la Ley de Bases de la Administración Local para reformar mancomunidades, fundó el Instituto Nacional de Previsión, aprobó la Ley de Huelga y la Ley de Reforma Electoral, con la que oficialmente eliminaría el fraude, pero con la que se quería realmente frenar el voto socialista y republicano. Su programa reformista quedó paralizado en julio de 1909 con el estallido en Barcelona de la Semana Trágica, que se debió a las fricciones con los militares por la Ley de Jurisdicciones de 1906, la intervención en Marruecos y el malestar ante el sistema de reclutamiento, las quintas. Además, las reivindicaciones anarquistas entre los obreros, el creciente anticlericalismo y el éxito de las consignas del Partido Radical de Lerroux consiguieron causar estos sucesos. La Semana Trágica de Barcelona se inició cuando el gobierno de Maura ordenó la movilización de reservistas con destino a Marruecos, lo que provocó que las organizaciones obreras convocaran una huelga general de protesta en Barcelona que degeneró en un motín que duró una semana. En este se construyeron barricadas, se realizaron actos de proclamación de la República, se quemaron edificios religiosos y hubo numerosas detenciones. Finalmente, la dura represión, como la ejecución de Ferrer y Guardia, provocó críticas internacionales de desprestigio dirigida por los republicanos socialistas y liberales, que terminó con la dimisión de Maura. Entre 1910 y 1912, José Canalejas protagonizó el revisionismo liberal. Este, durante su gobierno, suprimió el impuesto de los consumos, que eran los artículos de primera necesidad, reformó el sistema de reclutamiento con la derogación de la redención, por la que nadie podía escapar de ir a la guerra pagando hasta 5 meses después del reclutamiento, aprobó la ley del candado, que prohibía la implantación de nuevas órdenes religiosas sin autorización del gobierno, y la ley de mancomunidades, con la que se pretendía canalizar las reivindicaciones autonomistas catalanas. Canalejas fue asesinado en 1912 por un anarquista. Tras su muerte comenzó la crisis interna de la Restauración. A partir de entonces, los dos partidos empezaron a sufrir una fuerte crisis de liderazgo y relación entre ellos, que provocó que la alternancia en el poder entre ellos se realizara por mandato real. Asimismo, la oposición de republicanos, socialistas y nacionalistas hacia el sistema aumentó notablemente. Y con ello vamos a continuar con las fuerzas de oposición. Estas se fueron reformando al margen de los partidos dinásticos y eran: el republicanismo, principal fuerza de oposición, estaba fragmentado en diversos grupos y defendía el progreso y la justicia social. Durante el reinado de Alfonso XIII surgieron dos nuevos partidos: el Partido Radical, fundado en 1908 por Lerroux, este era anticatalanista, anticlerical y revolucionario,
y el Partido Reformista, fundado en 1912 por Melquiades Álvarez. Este era más moderado y llegaba a admitir la monarquía democrática. Los nacionalismos, entre los que destacaban dos, el catalán, que era más implantado con su partido más arraigado, la Lliga Regionalista. En 1906 nació la agrupación interclasista, conocida como Solidaritat Catalana, para defender los derechos de Cataluña. En 1917 nació el Partit Republicà Català y en 1922 Acció Català y Estat Català, dirigido por Francesc Macià. Y en 1931 el republicanismo y la Lliga Regionalista se unieron en un solo partido, Esquerra Republicana de Cataluña. Y el nacionalismo vasco, que seguía teniendo su mayor expresión en el PNV, apoyado por la burguesía bilbaína, ultraconservadora y recelosa del progreso y la industrialización. Este creó su propio sindicato, Solidaridad de Obreros Vascos. También crecieron el nacionalismo gallego con la organización política Solidaridad Gallega, el regionalismo valenciano y el andaluz. Los socialistas, el PSOE y la UGT continuaron su lento crecimiento principalmente en Madrid, País Vasco y Asturias, pero sin renunciar a la revolución social, participando más en la vida parlamentaria. En 1910 Pablo Iglesias se convirtió en el primer socialista que llegó a ser diputado nacional. Y los anarcosindicalistas, que crearon en 1910 la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, que llegó a ser el mayor sindicato de España, con un gran crecimiento tras la Primera Guerra Mundial, pues de 15.000 afiliados se llegó a 700.000. Este sindicato se definía como revolucionario y defendía la huelga y el boicot hasta proceder a la huelga general revolucionaria para alcanzar sus objetivos políticos. El grupo terrorista de la Mano Negra fue defensor de la doctrina conocida como la propaganda por el hecho, es decir, no hay mejor propaganda que actuar, o también conocida como acción directa. Esta fue responsable de los atentados de Canalejas o contra el rey el día de su boda. Seguimos con las repercusiones de la Primera Guerra Mundial en España. Como he mencionado anteriormente, la primera etapa de Alfonso XIII estuvo marcada por el regeneracionismo. Tras la muerte de Canalejas en el 1912, se truncaría el espíritu regeneracionista, abriendo un periodo de inestabilidad que se prolongaría hasta la dictadura de Primo de Rivera. La ruptura del turno pacífico junto a la descomposición del caciquismo permitieron la aparición de otras opciones políticas alternativas. Pero bueno, lo importante es que las repercusiones de la Primera Guerra Mundial constituyeron un punto de inflexión en el régimen de la Restauración. Cuando estalló el conflicto, el gobierno dirigido por Eduardo Dato declaró la neutralidad de España. No obstante, la opinión pública se dividió entre aliadófilos y germanófilos. La neutralidad de España ante la guerra supuso un crecimiento espectacular por la demanda exterior de sus productos, aunque esta demanda aumentó las exportaciones, lo que provocó un proceso inflacionista y de escasez de algunos productos básicos en el interior. Además, se produjo un aumento de los beneficios empresariales, pero sin embargo, este no tuvo su reflejo en un aumento salarial equivalente para los trabajadores, sino que el enriquecimiento empresarial vino acompañado del empobrecimiento general de estos, que perdieron poder adquisitivo por la subida de precios de los productos de primera necesidad. A causa de esta situación, las protestas populares se generalizaron, produciéndose motines, disturbios y huelgas organizadas por la UGT y la CNT. Nos vamos a ubicar ahora en la crisis de 1917 y el trienio bolchevique. Pues bien, la crisis de 1917 se debió al descontento extendido por gran parte de la sociedad española, desde oficiales del ejército hasta la clase obrera, pasando también por los representantes políticos excluidos del sistema, siendo en realidad tres revoluciones que fueron acontecidas entre los meses de junio y agosto y que no conectaron entre sí. Estas tres fueron la protesta militar, que tuvo como antecedente la organización desde 1816 de juntas de defensa, una especie de sindicatos militares ilegales que se oponían a los ascensos por méritos de guerra, solicitaban una subida de sueldo para los militares peninsulares que cobraban menos que los destinados en Marruecos y exigían un mayor respeto al ejército. En 1918 se aprobó la Ley del Ejército, con lo que el gobierno admitió sus peticiones, volviendo a recuperar el ejército su papel protagonista como pilar de la monarquía y del gobierno frente al problema social. La oposición política se había cerrado las Cortes desde febrero por miedo al planteamiento de problemas, pues la legislación de las juntas de defensa provocó la dimisión del liberal García Prieto y el cierre de las Cortes por su sustituto Eduardo Dato para evitar las propuestas de la oposición. Entonces Cambó, jefe de la Lliga y de la burguesía política catalana, intervino y ante la formación de juntas de defensa pidió reabrir las Cortes. Pero ante la negativa del gobierno, el 5 de julio convocó a parlamentarios catalanes a una asamblea en la que solicitó al gobierno la convocatoria de Cortes Constituyentes y el reconocimiento de la autonomía de Cataluña. El 19 de julio convocó a todos los parlamentarios españoles a una nueva reunión, la conocida como la Asamblea de Parlamentarios,
formada por regionalistas catalanes, republicanos y socialistas, que ratificó los acuerdos anteriores. Sin embargo, el gobierno declaró inconstitucional la asamblea, que fue disuelta por la Guardia Civil. Y la UGT y la CNT, que organizaron una huelga general indefinida para el 13 de agosto de 1917 para protestar contra el régimen y el deterioro del nivel de vida de los trabajadores. Tenían como objetivo iniciar una revolución y acabar con el régimen de la Restauración. Esto tuvo un gran seguimiento en Madrid, Barcelona, Asturias, Vizcaya y Zaragoza. En Andalucía fue apoyada únicamente por los trabajadores urbanos. Finalmente, el gobierno detuvo al comité de huelga y sacó a las tropas a las calles, acabando la huelga a finales de agosto con un saldo de 70 muertos y 2.000 detenidos. A partir de la crisis de 1917 y hasta 1923, el régimen de la Restauración inició su desintegración. La inestabilidad política condujo a que se formaran varios gobiernos de concentración que fueron cada vez más inestables e incapaces. Tras la Primera Guerra Mundial, se desató una conflictividad social que provocó un fuerte crecimiento del sindicalismo y de sus acciones reivindicativas, como la huelga de la canadiense, que junto al triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917, infundió nuevos ánimos a las organizaciones obreras. Gracias a ello, el gobierno concedió la jornada laboral de 8 horas en la industria y creó el Ministerio de Trabajo. En Andalucía, desde 1917, la agitación social se había mantenido a muy bajos niveles, pero entre 1918 y 1920 se vivió el conocido como Trienio Bolchevique, una fase de actividad revolucionaria provocada por la situación de miseria de los jornaleros agrícolas, la carestía de la vida, que era el alto precio de productos de uso común, y la influencia de la Revolución Rusa. Dirigidos por la UGT y la CNT, los trabajadores protagonizaron huelgas, ocupaciones de fincas, reparto de tierra y toma de ayuntamientos. La huelga finalizó con la declaración del estado de guerra y una fuerte represión en 1920. En Barcelona, el enfrentamiento entre obreros y patronos alcanzó una extrema violencia. La patronal creó el Sindicato Libre para actuar contra los líderes del movimiento obrero por medio del pistolerismo, que consistía en contratar pistoleros para acabar con destacados sindicalistas y trabajadores. También las autoridades recurrieron a la ley de fugas para matar a otros líderes al decirles que podían irse de la cárcel cuando todavía no les tocaba y luego matarlos por intentar supuestamente fugarse. Como respuesta, los sectores más radicales del anarquismo respondieron con acciones violentas. Dicha violencia se extendió a otras ciudades españolas con atentados y asesinatos, como el del presidente Eduardo Dato o el líder sindical Salvador Seguí. Como había mencionado, se inició una intervención en Marruecos para olvidar el desastre del 98. Pues bien, la política colonial en Marruecos influyó decisivamente en la vida española de la época, ya que en 1909 el reclutamiento de reservistas para hacer frente a los ataques de las cabilas rifeñas, que son las tribus del Rif, provocó los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona y la caída del gobierno de Maura, y en 1921 el desastre anual aceleró el fin de la restauración. España administraba el Rif, una región del norte de Marruecos, desde la Conferencia de Algeciras de 1906. En los primeros años de ocupación se habían producido incidentes como el ataque a Melilla y la derrota española del Barranco del Lobo en 1909. Tras la Primera Guerra Mundial, España reemprendió la ocupación del Rif, chocando con las tribus rifeñas. En 1921, el general Silvestre llevó a cabo una acción precipitada al adentrarse en el Rif, que acabó con la muerte de más de 13.000 soldados españoles tras la gravísima derrota infligida por el jefe rifeño Abdelkrim. Esta derrota aumentó la impopularidad de la presencia española en Marruecos y se exigieron responsabilidades por esta a los militares, al gobierno e incluso al rey. La respuesta gubernamental fue la elaboración del expediente Picasso, realizado por el general Juan Picasso, tío abuelo del pintor Pablo Ruiz Picasso. La actitud de la oposición en las Cortes, que defendía el abandono de Marruecos, dio una gran popularidad al PSOE y a los republicanos. Finalmente, en 1923, los militares reaccionaron ante esto de manera inmediata y protagonizaron el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera. Por ello, nos encontramos ahora en la dictadura de Primo de Rivera, quien tuvo como antecedente la entrada en crisis del régimen de la Restauración desde 1917. Este tuvo gobiernos de concentración cada vez más inestables e incapaces, aumentando notablemente la conflictividad social con huelgas, violencia patronal y anarcosindicalista. A ello se unió en 1921 el desastre de Anual. Durante la primavera de 1923 se estaba conspirando contra el gobierno con el objetivo de instaurar un gobierno fuerte, manteniendo la Constitución y la monarquía. Por ello, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Primo de Rivera, dio un golpe de Estado como intento de regeneración y de establecimiento de una dictadura temporal que resolviera los grandes problemas que el país tenía en ese momento. Este golpe fue reconocido de inmediato por Alfonso XIII, quien mandó a Primo de Rivera formar un nuevo gobierno sin contar con el Parlamento. El nuevo régimen recibió el apoyo de la burguesía, la Iglesia, gran parte del ejército, el Partido Socialista y la UGT.
De septiembre de 1923 a diciembre de 1925 se desarrolló la etapa del Directorio Militar, en el que se proclamó el estado de guerra durante casi 2 años, poniéndose todo a disposición del gobierno. Se estableció una rígida censura de prensa, se disolvieron las Cortes y se suspendió la Constitución, quedando prohibidos los partidos políticos. Los gobernadores civiles, que eran delegados del gobierno que representaban al gobierno en una provincia, fueron sustituidos por militares. Se publicó el decreto de incompatibilidades por el que cualquier persona que estuviese en el gobierno no podía estar como asesor en el Consejo de Administración. El expediente Picasso no fue publicado. Se creó el Samatén Nacional, grupos armados que garantizaban la seguridad y el orden. Se disolvió la Mancomunidad de Cataluña, se prohibió el uso del catalán en el ámbito público y persiguió al nacionalismo vasco, y la CNT fue ilegalizada, así como las huelgas y manifestaciones, reduciéndose notablemente el número de atentados y conflictos laborales. La dictadura se institucionalizó con la promulgación del Estatuto Municipal de 1924, por el que el gobierno elige a los alcaldes de los municipios y ciudades, y la creación de la Unión Patriótica en 1924, una plataforma política de ayuda al régimen cuyo manifiesto era el de religión, patria y monarquía. Este era el único partido permitido. Su mayor éxito se produjo en Marruecos, pues tras una etapa de abandono, los ataques rifeños a las posiciones españolas y las conversiones con Franco y Sanjurjo le animaron a acabar con el conflicto. Por ello, preparó un potente ejército que junto al francés desembarcó en la bahía de Alhucemas en septiembre de 1925 y tras semanas de batallas derrotó a Abdelkrim. En diciembre de 1925 se constituyó el Directorio Civil, periodo en el que Primo de Rivera intentó consolidar el régimen a imitación del fascismo italiano. Convocó una Asamblea Nacional Consultiva, una copia del Gran Consejo Fascista Italiano, formada por miembros de la Unión Patriótica, que llegaría a presentar un anteproyecto de constitución en 1929 que finalmente no llegó a promulgarse. En política social se puso en marcha la Organización Corporativa del Trabajo, una especie de sindicato oficial de patronales y sindicalistas, y se creó el Consejo Nacional del Trabajo, que regulaba aspectos laborales. En esta etapa de bonanza económica siguió en suspenso la Constitución, por lo que Primo de Rivera continuó legislando por decreto y contaría con la colaboración de representantes de la oligarquía tradicional como el conde de Guadalhorce, de nuevos políticos civiles como José Calvo Sotelo y militares como Martínez Anido. El dictador llevó a cabo grandes obras públicas como embalses, carreteras o ferrocarriles, una reforma fiscal que introduciría la declaración sobre la renta y ordenó la creación de los primeros monopolios estatales como Telefónica o Camsa. No obstante, el régimen no solucionó la cuestión catalana ni frenó el movimiento obrero, que cada vez se fortalecía más. Además, desde el 1928 el PSOE empezó a pensar en una solución republicana apoyada por la CNT y el PCE, el Partido Comunista Español. También contribuyeron a la caída de la dictadura los intelectuales y el ejército peninsular. Los primeros se vieron atacados por la destitución de Unamuno como rector de la Universidad de Salamanca y por la clausura del Ateneo, que provocó revueltas universitarias y el cierre de la universidad. Y los segundos por el descontento del favoritismo que el dictador mostraba hacia los militares africanistas. Asimismo, la creación de la FAI en 1927 y el inicio de la crisis económica de 1929 acrecentaron el aislamiento político de Primo de Rivera, quien el 28 de enero de 1930 presentó su dimisión al rey. Para finalizar, voy a contar el final del reinado de Alfonso XIII, que comienza tras la dimisión de Primo de Rivera, cuando Alfonso XIII decidió restablecer el viejo sistema parlamentario. Sin embargo, los dos gobiernos que se sucedieron ni restablecieron la Constitución de 1876 ni convocaron elecciones generales. El rey encargó formar gobierno al general Dámaso Berenguer. Pero la complicidad del rey con la dictadura favoreció el crecimiento del republicanismo. En agosto de 1930, las fuerzas políticas republicanas firmaron el Pacto de San Sebastián, por el que crearon un comité revolucionario al que se unieron el PSOE y la UGT. Este fue apoyado por intelectuales y fue respaldado por una parte del ejército que se sublevó en Jaca en diciembre de 1930. Ello provocó la dimisión de Berenguer en febrero de 1931, que dio paso al nuevo gobierno del almirante Juan Bautista Aznar, que convocó elecciones municipales para el 12 de abril. A estas elecciones, los partidos que firmaron el Pacto de San Sebastián acudieron en coalición, obteniendo el triunfo en la mayoría de las grandes ciudades. Ante estos resultados, el día 14, el rey decidió partir para el exilio mientras se proclamaba la Segunda República Española. Proclamar. Y yo proclamo aquí el fin de este vídeo. Así que una vez más espero que os haya gustado, espero que os haya servido y ya está, la verdad, ya está. Así que venga, adiós.